Buenas tardes a todos y todas, sean nuevamente bienvenidos. Para conocer las conclusiones preliminares por ejes de trabajo, se presentarán las relatorías en un tiempo máximo de 10 minutos. Después se abrirá el foro público hasta donde alcance el tiempo para escuchar intervenciones muy puntuales y preguntas concretas de los comités. En las papeletas se van a escribir las demás preguntas que se responderán en el FONAM virtual, en la página que ustedes ya conocen. A continuación mencionaré los nombres de los relatores por cada uno de los ejes de trabajo. Relator del eje 1, Nutrición y Salud, Jesús Flores, investigador del Instituto Nacional de Nutrición, Salvador Subirán. Relatora del eje 2, Producción de Alimentos y Desarrollo Sustentable, Gabriela Rangel, del Centro de Estudios de Desarrollo Rural y Sustentable, Soberanía Alimentaria. Relatora del eje 3, Regulación y Consumo de Alimentos, Javiera Cavada, nutrióloga del Poder del Consumidor. Relatora del eje 4, Derechos Humanos, Julieta Ponce, nutrióloga del Centro de Orientación Alimentaria. Por último, relator del eje 5, Desarrollo Social y Económico, Esteban Gilberto Ramos Peña, subdirector de Investigación, Innovación y Posgrado de la Facultad de Salud Pública y Nutrición de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Los escuchamos con mucha atención. Adelante. Bien. Pasan las diapositivas, por favor. Bien, el eje 1, Salud y Nutrición, contó con la participación de 11 ponentes y una mesa redonda con seis ponentes. En contexto de lo que se vio en este aspecto, se discutió la necesidad de repensar a la alimentación y la nutrición como un proceso indivisible, social e históricamente determinado, y con estos planteamientos concebir, operar y evaluar las políticas públicas destinadas a mejorar el acceso a los alimentos, las condiciones nutricionales y, en este sentido, contribuir a la búsqueda de nuevos significados para la política social. Se propuso no ver a la atención a la alimentación y nutrición como el aislamiento de factores de riesgo y con ello asumir que se están resolviendo problemas de carácter más estructural. Se recomendó asimismo poner especial énfasis en la atención a la defensa de los derechos humanos, a la garantía de los satisfactores esenciales para la vida, políticas fiscales progresivas y redistribución, al planteamiento de políticas sociales universalistas, a la construcción de sistemas universalistas de salud de base pública y a la formación de políticas juntas de protección al empleo y el trabajo digno, entre otros aspectos, como puntos nodales para la construcción de políticas públicas integrales en alimentación y nutrición. Se confirma la necesidad de abordar el tema de la determinación social en la agenda de salud pública por la complejidad de las condiciones de salud, alimentación y nutrición de la población mexicana. Como datos generales pusieron que tenemos 80,000 muertes asociadas al problema de la obesidad, que tiene un costo del 3% del Producto Interno Bruto, 13% del gasto total en salud. Tenemos 35,000 niños con obesidad, 4,000 niños 35 millones de niños con, pasamos. En general, lo que se necesita es aumentar la economía, pero con distribución equitativa, aumentar la alimentación saludable, aumentar la producción de alimentos, importación de alimentos saludables únicamente, las políticas fiscales adecuadas, dotación de agua e infraestructura sanitaria en la vivienda, comunicación educativa en salud y nutrición. En cuanto a abasto, una política que se base en el consumo igualitario, canasta básica social, que todo el mundo tenga acceso a ella,
que sea con productos nacionales y considerando a los grupos vulnerables como niños del área rural e indígena y protección a la ecología. Se propuso el escudo de la salud como parte de la orientación alimentaria en las campañas que se hagan. De manera legal tenemos que los tres poderes deben participar en la política pública contra la obesidad, porque esto ya es una epidemia y como tal se debe de actuar. El derecho debe ser la herramienta fundamental para exigir que se cumpla el derecho humano a la alimentación con base en litigio estratégico, reformas legales y normativas y regulación directa, indirecta o en algunos casos desregulación. Los ejes reguladores en el marco legal es el marco jurídico, la política pública y verificar su cumplimiento. En regulaciones, alimentación en el recreo de las escuelas, prohibir la publicidad de chatarra a niños, etiquetado orientador, acceso gratuito a agua potable. Como medidas económicas es establecer impuestos a los refrescos, incentivos a la producción y comercialización de frutas y verduras, establecer porcentaje de alimentos locales que deben estar disponibles en las escuelas. La Organización Mundial de la Salud, comentaron, dice que los gobiernos deben ser los reguladores y no las empresas. En cuanto a vigilancia, se comenta que tenemos sistemas de vigilancia en línea disponibles para la vigilancia nutricional y toma de decisiones. Y con todo esto, formar un sistema de inteligencia epidemiológica para lograr las metas de erradicar la desnutrición y el abatimiento de la obesidad escolar. Se habló de establecer un programa. Debido a que la desnutrición incrementa el riesgo de muerte, inhibe el desarrollo cognitivo y afecta el estado de salud, se propuso un modelo de atención integral para prevenir y combatir la desnutrición infantil en menores de 5 años con 5 puntos esencialmente. Para los niños en edad escolar se propone pasar del desayuno escolar frío a desayunos escolares comunitarios que ofrezcan alimentos balanceados y calientes que fomenten la convivencia entre los alumnos, ya que esto ha demostrado tener mejores resultados en la nutrición de los niños y con ello mismo se favorece el aprovechamiento escolar. Y bueno, como coloquio es para mejorar el acceso a los alimentos es imprescindible erradicar la pobreza. Gracias. Buenas tardes. En la mesa 2, producción de alimentos y desarrollo sustentable, se abordaron 6 subtemas y hubo 11 presentaciones. Voy a omitir los nombres de los que expusieron, pues ya están en los programas. En el tema de alimentación como patrimonio cultural, se mencionó el vínculo entre cultura y cultivo y la relevancia que tiene la comida y la lengua en la identidad de los pueblos. Se recordó que desde la colonización del país se impuso un modelo europeo de producción basado en el monocultivo, cuyo fin es la ganancia de unos pocos, mientras que el policultivo presente en la milpa, practicado por los pueblos originarios y el campesinado, tiene un enfoque de alimentación para todos, además que tiene increíbles posibilidades frente al cambio climático. Las políticas públicas deben plantearse como prioridad alimentar a la población. Con este propósito, las acciones del Estado deben converger, apoyando a los pequeños y medianos productores, a la conservación de los ecosistemas y la megadiversidad, investigando para fortalecer la producción milpera y generando una política educativa que reivindique la dieta originaria de los mexicanos. En el subtema de riesgos climáticos, se explicó las afectaciones que están padeciendo en el norte del país, producto de la grave sequía que ha llevado a reducir la producción de frijol, maíz y carne. Incluso se está perdiendo la ganadería social y las unidades de producción. Otro fuerte problema es la degradación de suelos debido a la falta de planeación en el manejo de estos y la falta de recursos financieros. Ante ello se menciona que debe darse una mayor inversión en la recuperación de los suelos y uso de agua, evitando la sobreexplotación que hoy se está dando. Se comentó que en el centro del país, por otro lado, se está padeciendo de heladas atípicas, fuertes granizadas y lluvias torrenciales, originando la pérdida del suelo y pérdida de la inversión de los productores por hasta 3 ciclos productivos.
Ante esta situación no hay apoyos concurrentes del gobierno y sobre todo hace falta el aseguramiento del productor para enfrentar los siniestros. Se propuso el aseguramiento a nivel nacional que cumpla en tiempo y forma, con reforestación de linderos que formen barreras naturales para proteger los suelos. Se propuso la agricultura de conservación, el trabajo con organizaciones campesinas para hacer frente a estos retos y que los programas asistenciales como oportunidades reconozcan como corresponsabilidad el trabajo en reforestación, en construcción de viveros y otras actividades productivas. Reforzando lo ya señalado, se comentó también la necesidad de políticas públicas que reconozcan el cambio de la capacidad productiva en el país debido al cambio climático. Se necesitan investigaciones para impulsar la producción ante la nueva situación productiva y que se cuente con un inventario nacional de alimentos y plantas forrajeras. Que además el seguro de esta gran aseguradora nacional haya un reaseguro y que éste se quede en el país, pues hoy lo llevan a cabo empresas de Argentina y Suiza, se comentaba. En el gasto público rural se debe priorizar la inversión agrícola sobre el gasto asistencial, especialmente enfocarse en la infraestructura hidroagrícola, la generación de capacidades para que el productor sepa de la nueva situación que se está enfrentando, el impulso a la organización de productores y que la política pública llegue al pequeño productor. Finalmente, se habló de la geoprospectiva, que analiza la adaptación de la agricultura regional a los efectos del cambio climático. En los territorios no solo hay diversidad de agroecosistemas y de economías o sistemas de producción, sino también una multiplicidad de racionalidades que se ponen en evidencia al enfrentar la incertidumbre inherente al cambio climático. Ante ello, se señaló que lo principal es pensar en nuevas técnicas vivenciales para una vida más humana. Se propuso regresar a los territorios para comprender su dinámica, que desde lo local se participe en la generación de la información sobre los climas y que los productores analicen estas tendencias de la naturaleza para la elaboración de mapas. Que se promueva un control social de la información sobre el clima y las cuentas públicas del gobierno y que se impulse la reciprocidad y responsabilidad social. En el subtema recursos genéticos y germoplasma, se explicó la riqueza de la agrodiversidad del país presente en los más de 30,000 nichos ecológicos con plantas y especies naturales domesticadas en procesos que llevan miles de años. Especialmente se habló del binomio maíz-frijol, como dos plantas que más se producen en el mundo y con las mayores resistencias a diversas temperaturas y alturas, así como aportes en proteínas. De tal forma que esta megadiversidad nos da un gran rango de tolerancia ante los cambios presentes. Se necesita entender cómo funciona esta megadiversidad desde México para enfrentar el cambio climático. Se necesitan métodos microlocales para estudiar el clima y predecir sus efectos en el nivel de las parcelas. El manejo de datos debe cambiar y ser público, pues hoy la información no es abierta. Para reconsiderar el aprovechamiento de los recursos genéticos hay que reconocer los sistemas tradicionales, el del maíz del campesino y vincularlo con el de los investigadores. Juntas, ambas estrategias se fortalecerían. El maíz y el frijol deben revivir utilizando tecnologías ya existentes en países como Brasil, donde se aprovechan ambos cultivos. Se debe rediseñar la agricultura, conocer la incidencia de sequías y heladas, dejar de sembrar donde no es factible, aprovechar el tornamil, aprovechar las barreras naturales, etc. En el tema de investigación, se habló de la desvinculación existente entre la investigación pública y la producción debido al modelo productivista generalizado. Se propone una investigación agropecuaria para la inclusión social que incluya al usuario, cumplir con el 1% del PIB para ciencia y tecnología, que se desarrollen centros públicos de investigación. Debido a la importancia del maíz en la alimentación y cultura en México, generar un programa de maíces nativos frente al cambio climático, que analice su vulnerabilidad en casos como el aumento de la temperatura en los climas más fríos. Hacer colectas de maíces y ver dónde se pueden adaptar las razas, para ello se necesita investigación y extensionismo. Se habló también que hoy se reconoce que la mejor forma de combatir la pobreza rural es apoyando a la agricultura.
De ahí que se deba revalorar su aportación a través de proyectos productivos, que además crean empleos y dotan de capacidad de compra a los productores. Se añadió que además del maíz hay que reconocer los otros productos del campo, que hay 2 agriculturas contrastadas. La base de la producción es la organización, se requiere entonces su capacitación y empoderamiento en la agenda del desarrollo rural, se debe pensar en lo ambiental, desde las cuencas hidrológicas, la agricultura de montaña, los servicios ambientales y la equidad. Que se prioricen los proyectos interinstitucionales de investigación, involucrando al usuario con su diversidad, productores pequeños, medianos y grandes. Es necesario un sistema de innovación y el vínculo con las organizaciones de productores. Se señaló que es una tarea de equipo, pues ninguna institución por sí sola puede resolver los complejos desafíos. En el tema de producción pecuaria, como problema se mencionaron la existencia de 4 millones de unidades de producción sin servicio profesional, por lo que se requiere promover el extensionismo pecuario integral con trabajo de médico veterinario zootecnista al lado del agrónomo, economista y sociólogo. Que se revaloren las razas criollas bien adaptadas a las condiciones climáticas del país y no aspirar a tener modelos genéticos puros. Se requiere la vinculación entre los productores pecuarios, la agroindustria y el sector académico. Ello permitiría cumplir con los objetivos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Finalmente, en el tema de producción, abasto y comercio justo, se mencionó cómo la producción de hortalizas se enfrenta a un bajo precio y el control de precios por las grandes cadenas comerciales. Por ello, se propone el apoyo a los mercados tradicionales, ir al fondo del paradigma e impulsar mercados y tianguis alternativos. Para ello, desde la organización social, se crean cinturones de abasto de hortalizas, es un ejemplo de lo que ya se está haciendo, para las familias de la Ciudad de México. Finalmente, se presentó un modelo educativo que se impulsa desde la Universidad Obrera de México para la recuperación de los principios de la chinampa y de la técnica de la milpa. También se presentó el tema del amaranto con su valor nutritivo y la necesidad que hay de difundir y popularizar su consumo. Es necesario que la academia se vincule con los productores y que se realice investigación con el campesino, que no se destinen fondos públicos para investigaciones que favorecen las patentes privadas. Se propuso finalmente fortalecer mercados solidarios que vinculan al productor con el consumidor, cuyo vínculo tiene grandes potenciales, a partir de sociedades cooperativas. Sin embargo, se requiere la modificación de la Ley General de Sociedades Cooperativas, que hoy no permite este vínculo, a pesar de que en la Constitución, en el artículo 25, sí se reconoce a las empresas sociales. Gracias. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la presencia y pues es un gran privilegio estar aquí compartiendo esta relatoría y pues con quien se compartió la mesa también fue un gran honor. Nuestra mesa fue de regulación sanitaria y consumo, en donde fue un total de 12 personas exponiendo una diversidad de temas. Fue una mesa muy diversa, algo polémica, pero también muy enriquecedora. La alimentación es un placer. La comida está hecha para disfrutarla y usarla como medio de socialización. La cultura alimentaria mexicana es una de las más ricas y difundidas en todo el mundo. Esto ha sido reconocido por la misma UNESCO. Sin embargo, ¿qué ha pasado? Todas las cocinas buenas llevan a placer y nutrición, y eso lo hemos perdido. A lo que hay que tratar de llegar es a reestructurar, proteger a toda la alimentación correcta, hacer que la población de alguna manera u otra regrese a esto. La sociedad en general, en realidad, no está enterada del grave problema que estamos enfrentando hoy en día. La gente no tiene la menor idea de la magnitud del problema. Por ello, hay que hacer consciente a la población del problema. Hay mucho que cubrir, empezando por la lactancia materna. ¿Cómo es posible que la lactancia materna se esté perdiendo?
todos los grupos poblacionales necesitan ser protegidos. La lactancia materna desde la década de los 70s, década en que la promoción a los sucedáneos de lactancia materna tuvieron mayor auge. Dada la alarma en el fuerte descenso de lactancia materna, han surgido varias regulaciones que ayudan y estimulan a que la madre amamante. Sin embargo, no ha sido suficiente, ya que no se lleva a cabo y no hay suficiente apoyo para las mujeres que se encuentran en periodo de lactancia. La lactancia materna es uno de los factores más importantes en la vida, ya que es inclusive un importante protector del sobrepeso y obesidad. Es necesario que se implementen campañas que orienten a las madres e impulsen las recomendaciones de los organismos internacionales como la OMS y la UNICEF, y que se apoyen las legislaciones a las mujeres trabajadoras para tener una lactancia exitosa. Es importante revisar el Código Internacional para Sucedáneos de la Leche Materna y que se le dé seguimiento a través del establecimiento de un grupo de trabajo, ya que en todos los países se está violando este código. Es importante también que se proteja a los niños de la publicidad, ya que son el sector más vulnerable a la publicidad. Los niños no saben distinguir lo que se les está promocionando. Está más que evidenciado que la publicidad tiene una relación directa a la obesidad y el consumo de alimentos chatarra. México tiene el primer lugar en anuncios de comida chatarra. Son los gobiernos los que deben dar una regulación. ¿Qué se debe decir y quién? La publicidad en México no está legislada. Surge el Código PAVI, que es un elemento de autorregulación. Sin embargo, determina o busca realizar las propias beneficios de las empresas que producen estos alimentos, como Coca-Cola, Bimbo, Pepsi. Ellos mismos delimitan los criterios de publicidad. Se ha visto en diferentes países y en México que la autorregulación no funciona. Es necesario seguir las recomendaciones de la OMS y de la OPS, que establece claramente: no se debe explotar la inexperiencia y credulidad de los niños. Hay que proteger a los niños. Kellogg's es de las empresas que tiene las publicidades más perversas. Los gobiernos deben ser la parte interesada y establecer el liderazgo. En nuestro país es necesario que exista una adecuada orientación en alimentación con respecto a los alimentos y productos que son altos en azúcar, grasa saturada y sal o sodio. De acuerdo al artículo 4 de nuestra Constitución, toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará. A través del consumo de alimentos y las malas políticas agropecuarias, se está teniendo más acceso a productos industrializados que a productos de buena calidad. Cada vez las personas tienen que comer fuera de casa, viéndose forzados a consumir lo que el mercado ofrece. De acuerdo a las políticas que se están llevando a cabo, la oferta del mercado de comida chatarra es alta. Esto es parte de lo que se le ha llamado el ambiente obesigénico. Desde 1999, la OMS reconoció la obesidad como una epidemia mundial. Lo que ha contribuido a esta epidemia han sido los bloqueos y grandes cabildeos por parte de la industria de alimentos y bebidas para detener legislaciones que beneficien a la población. Es imperativo que exista una campaña de orientación alimentaria que realmente oriente a los consumidores de los contenidos reales de los productos. Se debe informar a los consumidores de los altos contenidos de azúcares, grasa y sal que contienen los productos que se ofrecen en el mercado, incluyendo aquellos que se ofertan como saludables. Se debe fomentar la dieta tradicional, ya que la cocina mexicana ofrece una gran variedad de alimentos nutritivos, suficientes, adecuados, balanceados e inocuos. Se debe incentivar a los pequeños productores para que haya una mayor oferta de frutas y verduras,
establecer mercados ambulantes para la vendimia de las mismas y facilitar a los pequeños distribuidores la oferta. No basta con solo promocionar y hacer campañas para su consumo, sino que también hay que incentivar a quienes las producen. Como parte de la construcción de políticas, se debe de proteger el medio ambiente e integrar al sector agrícola, la salud y la nutrición. También se pueden ofrecer medidas como en otros países en donde en los restaurantes te sirvan de manera obligatoria y gratuita un vaso de agua, que se les incite para ofrecer alimentos más saludables y ofrecer información nutrimental en sus menús. Es necesario que se establezcan etiquetados que sean realmente orientadores para los consumidores y no etiquetados que desorienten y engañen al consumidor. Tal es el caso de los GDAs que generó la industria, en donde los criterios que se establecen no tienen sustento científico y son creados arbitrariamente por ellos mismos. Existen varias propuestas de etiquetado. Una de ellas, que es la que se ha visto, es una manera muy sencilla, es el etiquetado inglés a través del semáforo. Establece qué alimentos son altos, moderados o bajos en azúcar, grasa total, grasa saturada y sodio. También existen otras propuestas de etiquetado que pueden auxiliar a los consumidores lo que realmente contiene el producto. Es necesario que se regule el etiquetado y se establezca como prioridad. También es importante que se respete la norma que ya existe de etiquetado, en donde se establece que la información contenida en las etiquetas debe ser veraz y describirse y presentarse de tal forma que no induzca al error al consumidor. Un factor que ha sido determinante para la epidemia que se presenta actualmente en México ha sido el alto consumo de bebidas azucaradas. Somos el país que más litros de refrescos consume al año, un total de 163 litros al año por persona, superando a Estados Unidos. El relator de las Naciones Unidas, Olivier de Schutter, ha pedido al gobierno mexicano que se declare en emergencia nacional por el gran problema que implica la epidemia del sobrepeso y obesidad. Por otro lado, José Ángel Gurría ha declarado que estamos en un problema muy serio. No solo es la salud, sino también las finanzas del país. Esto no ha pasado gracias a los lobistas para impedir las regulaciones. Se hacen fuertes cabildeos para bloquear cualquier tipo de regulación. Los costos que implicarán los millones de personas con diabetes y las 150,000 personas que requieren diálisis serán insostenibles tanto para la familia como para la nación. Olivier de Schutter reconoció también que con México ha sido un factor que ha impedido regulaciones en México. Schutter habla de la Coca-Colización de México, especialmente en las comunidades en donde los niños se hidratan con refresco en lugar de agua. Esto también ha contribuido a que en las comunidades más pobres del país prevalezca la desnutrición. Es necesario que se establezcan bebederos en las escuelas públicas y se garantice agua potable gratuita, así como en los espacios públicos y en todas las comunidades. Una medida podría ser imponer un impuesto al refresco y destinar ese dinero a instalar bebederos de agua potable en todo el país. Se han hecho estudios en donde se revela que con un 20% del impuesto a los refrescos se recabarían 2.37 billones de dólares. Con ese dinero se podrían establecer instalaciones para que toda la población tuviera acceso a agua potable, especialmente las comunidades más pobres. Además de establecer bebederos en las escuelas, es necesario que la comida chatarra realmente se regule y no esté presente en las escuelas. La regulación que surgió terminó siendo una deformación de regulación, ya que fue fuertemente cabildeada y bloqueada por el sector de la industria alimentaria y de bebidas. Las regulaciones deben ser para proteger a los habitantes del país. Es importante que se lleve a cabo lo que ya existe, tanto nacional como internacionalmente, que realmente se lleve a cabo,
que haya una evaluación de las mismas, seguimiento y sanciones efectivas. Es importante que las regulaciones sean efectivas y no que una te lleve a otra, sino que también sean congruentes y vinculantes entre sí. Deben surgir regulaciones que sean realmente efectivas para la población y que protejan a los habitantes y no solo al sector industrial. La misma industria reconoce que debe de haber un seguimiento y evaluación, ya que no hay una vigilancia exacta de lo que se está haciendo. Muchos de los representantes de la industria no conocen toda la normatividad y es difícil llegar a consensos. Además, debe de haber sanciones, ya que la industria siempre va a proteger sus intereses. Sin embargo, existe una falta de apertura, a veces suelen haber amenazas por parte de la industria. Lo que se regula debe ser en beneficio de la sociedad y no de la industria y los grandes productores. También es importante regular alimentos que son parte de los programas gubernamentales y que no cumplen con criterios nutricionales inocuos y adecuados para los bebés, como lo es la papilla de Nutrisano, ya que son muy altos en azúcares y contienen ingredientes que no son adecuados para los lactantes. Los alimentos o productos que se ofrezcan en programas de gobierno deben ser saludables y adecuados para la población, ya que esto les pone en mayor riesgo. Y aquí me atrevo a añadir una cláusula propia en donde el Tratado de Libre Comercio debe revalorarse, ya que el ingreso de alimentos industrializados es excesivo y no está ayudando a la población. Existe una gran cantidad de productos que se pronuncian como saludables y realmente no lo son. Y esto está implicando un grave peligro para la nación. Es claro que las políticas deben estar libres de conflictos de intereses. Las políticas, así como legislaciones en materia de alimentación y salud, deben estar libres de conflicto de interés. Es importante evitar el conflicto de intereses, por lo cual las empresas no se pueden sentar a diseñar las políticas públicas. Esto es trabajo del gobierno. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Sobre las reflexiones del eje 4, derecho a la alimentación, con gran entusiasmo, pero también con preocupación. Quiero decirles que estamos en un estado constitucionalmente antidemocrático. Ahora, con esta democracia representativa, pareciera que se ha dado voz a otros actores, como la iniciativa privada, y pareciera que el Estado ha renunciado a su obligación de proteger la garantía del derecho a la alimentación. Se ha sugerido en este eje que de aquí en adelante toda política transversal a la alimentación se realice con base en el derecho constitucional a la alimentación. Este derecho a la alimentación debe ser libre de actos discriminatorios como el acceso económico a la población, es decir, que se debieran revisar al mismo tiempo créditos y recursos naturales a hombres y mujeres que producen alimentos, por ejemplo, al trabajo y salario de quienes producen y trabajan la tierra, a la misma tenencia de la tierra, incluido el bosque y todos los recursos naturales con el que se cuente. Es necesario realizar un diagnóstico nutricional muy preciso como indicador infalible del desempeño de la política alimentaria. Es decir, para la vigilancia de la realización del derecho a la alimentación se ha sugerido una vigilancia de la nutrición y sus consecuencias, sobre todo en la población infantil, para evitar demagogia y retórica. Hacer realidad el derecho a la alimentación en nuestro país es posible mientras se construyen las leyes y normativas que son necesarias en nuestro país. Se puede recurrir sin problema a los organismos jurídicos internacionales como los que provienen de la OMS. Los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, así como los derechos de la infancia, de los adultos mayores y los discapacitados deben unirse también a los DESCA. Se han mercantilizado. Este es uno de los principales obstáculos para la realización del derecho.
además del debilitamiento del ingreso de las personas, que también ha impedido que ellos mismos estén satisfaciendo sus necesidades. El gobierno tiene como obligación irrenunciable el respeto, la protección y facilitar todos los derechos humanos para todos. En este sentido, se propuso en el eje la protección a la niñez y a todos los menores de 18 años, que representan el 34% de la población del país y que se encuentra o debe encontrarse como un eje transversal a todos los derechos humanos como un bien superior de la nación. Que la ley, un programa nacional de alimentación indígena, al mismo tiempo que la misma ley alimentaria incluya un capítulo especial para la alimentación de los pueblos indígenas, el derecho a la alimentación y la libre determinación de todos los elementos para asegurar la alimentación del futuro. Que esta misma ley indígena proteja los modelos de producción de alimentos, ya que nos han demostrado que a través de su permanencia en la historia podrían ser una garantía de alimentos en el futuro. Se deberán en todo caso formular leyes de acceso a la tierra para hombres y mujeres, pero en particular a las mujeres, incluyendo la tenencia de la tierra. El derecho a la alimentación y el derecho al agua deberán promoverse de manera conjunta, ya que no puede haber alimentación si no hay agua. Se ha propuesto en este eje que para la conformación de un ejercicio ciudadano, el Frente Parlamentario contra el Hambre puede ser un ente articulador en la participación ciudadana para realizar este derecho e irlo construyendo a través de los trabajos académicos como el que estamos realizando este día. Han sugerido también que se exijan las garantías jurisdiccionales. También se debe proteger en este espacio el derecho a la defensa jurídica de todos los derechos, sistemas y mecanismos jurídicos de tutela, procesos garantizados y de carácter reparador, órganos jurisdiccionales, amparos, controles constitucionales y controversia constitucional. Tenemos que colocar en todo caso, si queremos defender el derecho al agua, en un centro de discusión, ¿cuál es el modelo de consumo de agua que queremos? Al parecer no es la cantidad de agua lo que impide la realización al derecho al agua, sino la forma de consumirla. Necesitamos entonces modelos de transformación del uso de agua, ya que las predicciones del cambio climático tienen un impacto especial en poblaciones que carecen del acceso al agua y también de los alimentos. Se ha pedido también que se haga un apartado especial en todas estas políticas hacia las mujeres, los derechos y los pueblos originarios. El concepto de cobertura de agua, según la CONAGUA, debe transformarse y es obligación de esta sociedad replantearse los modos de consumo de alimentos y los modos de consumo de agua. Transformar los programas de apoyo del campo y dirigirlos también a poblaciones de mujeres. Asegurar las prestaciones y seguridad para mujeres jornaleras, así como la titulación de predios y sumar las experiencias autonómicas locales que existen en todo el país para representar un modelo mismo que dé origen a un frente conjunto de la soberanía alimentaria. Si no se protege los modelos de producción de los pueblos indígenas, está en riesgo la soberanía alimentaria. Entre otras participaciones, se propuso una subsecretaría de la alimentación. Esta subsecretaría contaría con programas, presupuestos y leyes propias, todas ellas basadas en la identidad alimentaria, la cultura alimentaria, el bienestar, la vida y la garantía del derecho a la alimentación. Un último punto, y no es el menos importante, pero todos los demás los tendrán en acceso en la página de internet de este foro. Reconocer como violación al derecho a la alimentación el desaliento de la lactancia materna. Se propone un banco de leche materna y otras propuestas que ustedes van a poder discutir personalmente. Gracias. Buenas tardes. El eje temático número 5 se trata sobre el desarrollo económico y social. Y en relación a la inseguridad alimentaria, el sistema alimentario global es profundamente inequitativo. Pese a que la producción mundial de alimentos supera la demanda, millones de personas padecen hambre. Los precios de los alimentos que por décadas se mantuvieron a una tendencia a la baja,
en los últimos 6 años han mostrado alzas significativas y con una gran volatilidad, creando incertidumbre entre productores y reduciendo el consumo de los pobres. Estos precios han contribuido a incrementar la inseguridad alimentaria. Los factores explicativos son múltiples. Están los económicos, demográficos, ambientales, sociales e incluso políticos. Y sumados a las estructuras productivas nacionales, plantean la necesidad de contar con una política de seguridad alimentaria inclusiva y sustentable que combine la perspectiva de un mayor y mejor suministro con el mejoramiento de la capacidad de acceso a los alimentos. Y en lo externo, una participación decidida en la gobernanza global de la seguridad alimentaria. En cuanto a la sustentabilidad ambiental y alimentación, podemos mencionar que la cobertura de los ecosistemas naturales en el país se redujo al 62% en 1976, al 54% en 1993 y al 38% en el 2002. Los factores que inciden en la baja producción son el cambio de uso de suelo, desertificación, compactación, expansión urbana, el efecto del desabasto de agua y alimentos, la evaporación del agua del suelo, la evapotranspiración de las plantas, ampliación de plagas delimitadas por temperatura y menor cantidad de heladas. Se estima que la temperatura se incrementará en 2 grados promedio a nivel global al 2030 y su incremento será de 4 a 5 grados de temperatura en la Ciudad de México por la menor resiliencia que tiene esta ciudad. Se incrementarán las sequías en el norte e inundaciones en el sur y el aumento en el nivel de mar. Pueden existir impactos de salud debido a golpes de calor, estrés hídrico, expansión a rayos ultravioleta, entre otros. Con respecto a la dispersión poblacional, el problema social de fondo es la segregación con condiciones de vida adversas, alejados de otros en mejores situaciones. El 83% del total de las localidades se encuentra en poblaciones de 1 a 249 habitantes. Hay enorme dispersión, donde vive el 5% de la población. Hay propensiones y tendencias negativas que surgen de situaciones empíricas. Las localidades menos pobladas siguen aumentando y la propuesta es retomar la regionalización para el desarrollo. Hay regiones como la Huasteca y la comarca lagunera con alta propensión de marginación indígena. Aunque en la comarca lagunera no hay población indígena, pero los segregados son población sin acceso a la educación. Estas regiones, mientras no cambie la situación de propensiones negativas, van a seguir. La propuesta es retomar la regionalización para el desarrollo. En relación a la operación del programa de desayunos escolares, el programa alimentario Cedesol es el más grande en este país. Hay que impulsar mecanismos eficaces de evaluación municipal y estatal y homogeneizar la información y redefinir las fórmulas de distribución, así como homologar criterios para la operación y auditoría de fondos. También es necesario hacer una revisión detallada para la redistribución efectiva del fondo y que se cumpla con el combate de la desnutrición infantil en enclaves importantes. El DIF debe retomar su papel para acompañar estas inversiones de programas alimentarios en Cedesol, revisar la viabilidad de financiar el tratamiento de la obesidad y sobrepeso y además orientar con respecto a la alimentación. En cuanto a la política social o programas de apoyo gubernamental, no se explican los niveles de rezago cuando hay estabilidad macroeconómica. El desarrollo regional ha sido desigual, se privilegia el desarrollo de zonas modernas y se descuida la zona sur-sureste. Se ha perdido la visión y el objetivo social del Estado en los últimos años. La política social subordinada a la política económica profundiza las diferencias. Se debe construir una política social que permita que los marginados se acerquen a condiciones de vida a los niveles promedio de bienestar. Y el Estado debe asumir la responsabilidad social más allá del asistencialismo. Se requiere fortalecer la capacidad del Estado sin mayor burocracia. En cuanto a la nutrición y desarrollo social de la epidemiología, es necesario mejorar la nutrición durante el periodo formativo de la gestación y a los 2 años de vida.
los cuales tienen efectos positivos en la salud, la sobrevivencia, el desarrollo humano y la equidad social. Para alcanzar la virtual erradicación de la desnutrición en México, es necesario implementar políticas de desarrollo social, incluyendo crecimiento económico sostenido, políticas de distribución del ingreso, de acceso de la población de agua limpia, infraestructura sanitaria, alimentos saludables, educación nutricional y servicios de nutrición y salud para la población, particularmente la que se encuentra en situación de pobreza. Algunas de las conclusiones y propuestas que se desarrollaron en el eje temático fueron: las inversiones para prevenir y corregir la desnutrición son centrales para combatir la pobreza. Requieren promoción comunitaria de una alimentación saludable, acompañadas de políticas macro que doten de servicios e infraestructura a las poblaciones más pobres. Analizar las políticas poblacionales para darles continuidad. Reducir la segregación espacial mediante la política regional, intersectorialidad con base en participación social. La visión transdisciplinaria es importante dada la complejidad del problema de la seguridad alimentaria, mediante una intervención transsectorial. Atender el modelo sociosistemático de nivel local y regional vinculados con una problemática global. Urge generar medidas de adaptación al cambio climático que requiere respuestas inmediatas. Frente a la incertidumbre de los mercados internacionales, reconsiderar nuestro modelo de producción y consumo alimentario mediante la agricultura inteligente, incrementando la resiliencia con cultivos comerciales e incentivando a los pequeños productores. Los recursos deben destinarse a su población objetivo. La auditoría debe revelar algunas irregularidades. Debe estarse atento a la observación de programas de manera integral para potenciar las acciones. En alimentación se propone un modelo integral de desarrollo que concluya con el neoliberalismo como salida a la crisis mediante la generación de empleos. Además, se propone un ingreso universal que dé garantía monetaria para vivir. La población indígena, que es la población más afectada, con mayores índices de pobreza, marginación e inseguridad alimentaria, en ello existe indefinición de una política alimentaria para los pueblos indígenas. Se propone el diseño e implementación de una política alimentaria dirigida a la población indígena que incluya las perspectivas y conocimientos locales. Finalmente, el eje concluye el reordenar un Estado, con E mayúscula, construir un Estado desde el Estado, y para ello es necesaria la planeación y la participación de todos bajo el reordenamiento de políticas. Para ello se debe crear un espacio de interlocución entre el Estado y la población. Hay que voltear a ver a la comunidad, pues la base de las políticas públicas somos la gente. Gracias. Muchas gracias a nuestros relatores y relatoras. A continuación se abrirán los micrófonos para dar lugar a una sesión de preguntas hasta donde nos alcance el tiempo, recordándoles que las preguntas que no alcancen a ser contestadas se responderán en el FONAM virtual que ustedes ya conocen. Gracias. Bueno, yo en primer lugar quisiera reconocer el esfuerzo de los relatores y las relatoras. En especial, bueno, en nuestro caso a Gaby, que hizo una estupenda exposición de lo que ahí dijimos, y yo creo que en las demás mesas opinarán lo mismo. Y creemos también que habría que pensar, y eso es una cosa de los organizadores, cómo articular los planteamientos de las mesas. Hay temas recurrentes, hay temas transversales, hay temas coincidentes, hay conflictos también epistemológicos y conocimiento, pero hay
mucha articulación. Yo creo que es un problema de los organizadores, habría que pensar si hacer un documento único, sumando esas relatorías, sin soslayar las relatorías mismas, que permitieran convertirlo en un dispositivo de debate. Es una sugerencia y una pregunta a la mesa. Y conectaría esto con un planteamiento. Yo creo que al FONAN habría que agregarle una P, porque valdría la pena pensar que debe ser un foro nacional permanente. Si los que estamos aquí en estos días tan intensos, unos se regresan a sus cubículos de universidades, los estudiantes a las aulas, los funcionarios a sus oficinas y nosotros a nuestros territorios y nuestras parcelas, vamos a desperdiciar este bellísimo esfuerzo. Entonces habrá que pensar, no sé, es pregunta, cómo crear un dispositivo, un mecanismo, un procedimiento que nos permita convertirnos en foro permanente, comunicados todo el tiempo para enriquecer este debate e incluso incorporar más agentes, más actores de los que están ahí. Hay muchos grupos de consumidores, muchas otras instituciones académicas, muchos productores organizados en este país que pueden también contribuir. Entonces, bueno, felicidades a la mesa, a los relatores, a los organizadores, y pregunto estas dos consideraciones. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Más que pregunta es una propuesta y refiriéndonos al etiquetado tan cuestionado como comentaba el doctor Barquera, con relación a una dieta base de 2,000 calorías, puesto que no toda la población o cada individuo requiere de esta cantidad. Sugiero que también se marquen aquellos alimentos que no están diseñados para los niños menores de 4 años o de corta edad, porque vemos a los bebés con paletas en la boca, con refresco en las mamilas y incluso con frituras en la boca también, o aquellos pastelillos que no están diseñados para ellos, de acuerdo con la norma oficial mexicana. Quiero sumar esta propuesta, también como dentro de la política que se quiere exigir para el etiquetado, y también trabajar sobre la norma 051, que sí acaba de tener una modificación, pero no está de más ya pensar en esta base de las 2,000 calorías. Eso es todo. No veo si hay otro micrófono en mano. Hacia adelante, por favor. Y sería, por cuestión de tiempo, la última pregunta. Recuerden que todas las papeletas van a ser bienvenidas, porque ya tenemos a nuestra siguiente mesa. Gracias. Adelante. Gracias, y probablemente haya otros mecanismos también para hacer el acopio de los insumos. Creo que no se oye bien. Su micrófono se lo pueden cambiar, por favor. Gracias. Sí. ¿Ya se escucha? Sí, comentaba que posiblemente entonces pueda haber algunos otros mecanismos para recuperar una retroalimentación sobre estas conclusiones. También me permito felicitar pues, a la mesa de relatores y relatoras, y creo que podemos tener aquí una síntesis, una muy buena síntesis de los distintos sectores, tanto organizaciones sociales y civiles, la convocatoria de sector académico, una amplia participación también de estudiantes, y ojalá que pues, se fortalezca, como decía el compañero Barquera, la participación de otros sectores también fundamentales para darle sostenibilidad a esta agenda. Yo quisiera señalar básicamente sobre algunos puntos específicos de la mesa 4 y 5. De la mesa 4, posiblemente
le estaría faltando todavía una dimensión, a la mesa trabajar la dimensión de exigibilidad del derecho a la alimentación. Sabemos que es un nuevo derecho constitucional, pero ya en otras experiencias nacionales hay una vasta experiencia. Entonces, ahí hay que instaurar una propuesta de clínicas de defensoría del derecho a la alimentación, hay que generar casos paradigmáticos en los distintos ámbitos y lograr realmente el hacer exigible a distintos niveles el derecho a la alimentación. En la parte de políticas, bueno, creo que se está haciendo un llamado como a un diseño integral multisectorial o multidimensional, pero para algunos nos parece que pues posiblemente este desafío de asegurar la realización del derecho a la alimentación implique precisamente la recreación de diversas dimensiones del Estado. Se mencionó, por ejemplo, el papel de reactivar el papel de supervisión del DIF. Algunos creemos, y ahí plantearía lo que piensa un amplio sector de defensores de los derechos de niños, niñas y adolescentes, la necesidad de un rediseño institucional. Es decir, un DIF con perspectiva asistencial ya no sirve en términos de exigencia y realización del derecho a la alimentación, entre otros puntos. Creo que los organizadores tienen entonces este desafío de hacer compatibles las distintas propuestas. Estaba también por ahí en algún momento el tema de la cartilla de vigilancia nutricional similar a los sistemas de vigilancia de vacunación, etcétera. Creo que hay mucha materia y me uno también a la propuesta de que pueda haber una continuidad, algún mandato para que el foro pues tenga un mecanismo de monitoreo o de vigilancia y continuidad, y también la plenaria se pueda repetir en pues máximo un par de años si las condiciones lo permiten. Yo creo que ahorita hay una emergencia ciudadana en distintos temas y me congratulo de que hay también en materia alimentaria una emergencia ciudadana, académica y social. Gracias. Muchas gracias a todos. Despedimos entonces a nuestra mesa. Muchas gracias por participar.